Hola a todos. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Antonio González y formo parte del equipo de servicio de la IAPM. Hoy vengo a compartir con vosotros, no de una manera muy extensa por el tiempo, pero sí dar algunas pinceladas acerca de un tema general que es cómo oír la voz de Dios. Pero en concreto queremos hablar de cómo inicia Dios o cuál es la manera que tiene Dios para iniciar esa conversación, esa relación, ese diálogo con nosotros. Yo he titulado a este principio bíblico de lo que os quiero compartir en este vídeo, es el principio de la atracción divina, en Juan 6:44. Pero permíteme que antes te ponga una pequeña base y luego entramos a compartir acerca de este principio de la atracción divina. Decirte 4 cosas como una base fundamental para que podamos entender después lo que yo pretendo compartir con vosotros o que reflexionemos juntos. 4 cosas importantísimas. Primero, que tú y yo, todo ser humano, no solamente los creyentes, todo ser humano, toda la creación, todo hombre y toda mujer han sido diseñados por Dios. Génesis capítulo 1, 2 y 3, diseñados para oír y escuchar el mensaje de Dios, oír a Dios y escuchar el mensaje de Dios. Por otro lado, te diré que estamos hablando de un diálogo, es decir, no es un monólogo. En el plan de Dios no está el monólogo, no es un monólogo en el que yo le hablo a Dios y Él se limita simplemente a escucharme y a contestar la oración, y tampoco es un monólogo en el que Dios habla y yo solamente escucho y como mucho pues hago lo que Él me dice, sino que en el plan original de Dios está establecer un diálogo, una conversación, una relación o interactuar de una manera entre los dos, Dios con el hombre y el hombre con Dios. Por otro lado, decirte que es algo sobrenatural. Créeme, no sé si tú lo has pensado alguna vez, que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que creó este planeta, el que creó el universo, el que creó al ser humano, al hombre y a la mujer, el que da vida, quiera hablar, tener un diálogo, tener una relación con gente fallida como yo, como tú, con gente débil. Esto es algo sobrenatural, porque estamos hablando de dos entes distintos. Dios es espíritu y nosotros somos carne. Luego, por tanto, este diálogo es algo espiritual. Y, por último, la cuarta cosa que te quiero decir es que es algo personal. Personal. En Hebreos hay un texto que hemos leído muchas veces, aquellos que leéis la Biblia, donde se nos dice que Dios nos habló en el tiempo pasado muchas veces a través de los profetas, pero que en el día de hoy, en el presente, en el siglo XXI, Dios nos habla a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra llave, pero el propósito de Dios es hablarme de una manera personal a mí. Luego, por tanto, ese diálogo es algo personal. Dicho de otra manera, sin intermediarios. El único intermediario es Cristo Jesús. No hay intermediarios. No me habla solamente a través de otros hombres, que también lo hace, a través de las circunstancias, que también lo hace, sino de una manera personal. Contestemos pues entonces, una vez que he querido establecer esta pequeña base, este principio de atracción. ¿Cómo inicia entonces? Te cambio ahora la pregunta. ¿Cómo inicia Dios, por tanto, ese diálogo personal y sobrenatural conmigo? Juan capítulo 6:44. Jesús diciendo: nadie viene a mí si no le atrajere el Padre, si el Padre no le trayere. Dicho de otra manera, tú y yo podemos acercarnos a Dios, podemos tener una comunión con Dios, podemos tener ese diálogo sobrenatural y personal con el mismo Dios, con el Creador, porque Él nos ha atraído. Puede parecer que nos acercamos a Dios por las circunstancias, pero no es cierto. No es cierto. Si nos acercamos a Él es porque Él nos acerca. Si le conocemos a Él es porque Él nos conoció antes. Si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Y en esto pues hay base bíblica suficiente para poder compartirlo. Principio de la atracción de Dios. No sé si a ti te ha pasado. Hay momentos en los que tú llegas al Señor y sientes a veces, y ahora te lo explicaré un poco mejor,
Sientes a veces una paz que dices, ¿qué me está pasando? No sabes explicarlo, pero tienes paz. En otras ocasiones es todo lo contrario, es alegría. Dice, ¿cómo puedo estar alegre? ¿Cómo puedo sentir una alegría si tengo la vida patas arriba? Por usar una expresión que me entendáis. ¿Cómo es posible eso? Y no sabes darle una explicación a esto. Esto es la atracción de Dios. Dios te está atrayendo. Otras veces no te ha pasado a ti que estás en un tiempo de oración y te vienen ganas de llorar, no por nada, pero de llorar de alegría, de llorar de agradecimiento. Eso es el poder de la atracción de Dios. Otras veces abres tu Biblia y lees un versículo que a lo mejor has leído 20 veces, 1000 veces en tu vida y que ese día que tú lo lees te da un vuelco el corazón cuando lo lees, te transmite alguna cosa. Eso es el poder de la atracción. En otras ocasiones estás en la comunidad cristiana donde te estés reuniendo, estás escuchando al pastor, al ministro que está predicando y es algo que dice, es una palabra, es un texto, es algo que hace y te produce algo en tu interior, te da ese vuelco al corazón y te hace sentir el amor de Dios o te hace sentir algo extraordinario y dices, ¿qué me está pasando? Y no sabes explicarlo. Esto es el poder de la atracción de Dios. Otras veces alguien ora por ti. Alguien pone las manos sobre ti, alguien te da un abrazo y le pide a Dios por ti. Y sientes físicamente, sientes internamente tus pensamientos y no sabes explicarlo. Esto es el poder de la atracción, el principio de la atracción de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Lo que hace Dios, como inicia Dios el diálogo contigo es, Él te está enamorando. Puede parecer muy cursi lo que te estoy diciendo, pero lo que pretende Dios es enamorarte. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de un bebé. Cuando nace un bebé, esos padres, esa madre, ese padre, los abuelos, las personas queridas que toman en brazos a ese bebé y le empiezan a hablar, le empiezan a decir, el bebé no sabe absolutamente nada, no entiende absolutamente nada. Pero sí hay algo, porque le están hablando palabras de amor, de manera que ese bebé va creciendo escuchando los sonidos y va a distinguir constantemente, aunque sea bebé y aunque no hable, quién es la voz de su padre, cuál es la voz del abuelo, cuál es la voz de la mamá. Esto es lo que hace Dios conmigo. Cuando hablo del principio de la atracción es que Dios inicia conmigo un proceso de enamorarme. Y cuando yo me enamoro de Dios, quiero más. Él está preparando, dicho de otra manera, en ese enamoramiento, en esas ganas de transmitirme amor, de que yo me sienta amado, está preparando mi mente para entender que lo que me va a pasar a mí, cuando yo empiece a entender el lenguaje de Dios, es que es algo sobrenatural. Me va a preparar el oído para poder recibir algo sobrenatural, Dios hablándome a mí, y me está preparando el corazón. La Biblia lo dice en un texto que todos sabemos, en Romanos 8:16, el Espíritu de Dios, el Espíritu da testimonio a mi espíritu, es algo interno de que soy hijo de Dios. Sé que soy hijo de Dios, no porque nadie me lo haya dicho, yo lo sé que Dios me ama, Dios me ha enamorado y cuando yo me enamoro de Dios, cuando Él realmente prepara mi corazón, mi vida, me atrae con ese amor, con esas cuerdas de amor, ese amor en mí provoca. No sé lo que me pasa, no sé lo que siento, no sé por qué lo siento, no sé por qué me pasa a mí, pero sé que me está pasando y sé que es Dios el que me está hablando. Ese es el principio del enamoramiento de Dios, el principio de la atracción de Dios. Él trabajando en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la llevará a cabo, al final, hasta el final. ¿Qué obra? La obra de salvación cuando estemos en el cielo. Amén, sí, eso también, eso es así. Pero esa obra interna, de ir preparándome, de tener experiencias con Él sin saber. Este es el inicio de todo. Después, cuando vayamos creciendo en el Señor, cuando mi oído se acostumbre, entonces empezaré a entender el lenguaje de Dios. Empezaré a escuchar el mensaje de Dios. Escucharé a Él hablándome, le entenderé perfectamente, sabré lo que me está pasando y entonces sí, podré empezar a vivir en eso sobrenatural. Pero que Dios me quiere hablar es indudable, que quiere tener un diálogo conmigo es indudable y que el inicio de todo es que Él me atrae no solo a mí, paréntesis,
a toda la humanidad, está buscando a toda la humanidad. Él me enamora, Él me enamora. Para finalizar te diría, déjate enamorar por Dios. Déjate enamorar por Dios, porque eso es el inicio de algo muchísimo, muchísimo mayor. Hasta aquí por el momento, por mi parte nada más. Nos vemos pronto.